Buenos días a todos, bienvenidos a Iglesia Bíblica Petra. Estamos muy contentos de poder cantarle al Señor, de poder proclamar su verdad, de haber tenido el tiempo de escuela bíblica. Ha sido de gran bendición poder estar cantando sus verdades, las verdades del Evangelio. Y gracias a Dios, como decíamos ahora en la escuela bíblica, por todo el servicio que ha permitido durante la semana. Y poco a poco se va avanzando, preparando aquí el nuevo lugar y entregando el otro. Gracias también por todo su servicio para el Señor y por sus oraciones. Bueno, vamos a estar en la prédica de hoy sobre evangelismo también. Antes de que leamos y oramos juntos, pues quería compartirles algo por acá que traje en una pana. No es queso, sí, no se preocupen. No vamos a vender queso. Bueno, esto por acá es una piedra de asentador. Sirve para afilar cuchillos, cuchillas y demás. Y gente pues que sabe de esto bastante, que tiene experiencia, dicen que lo mejor es tenerla siempre en remojo. Entonces esta pasa en la pileta de lavandero, nada más que, perdón, no les pude traer lavandero. Bueno, esta pasa ya tiene casi 4 años ahí. La ventaja de tener siempre la piedra, el asentador, en remojo, así sumergido, es que cuando uno la ocupa, pues uno la tiene que mojar igual, va a afilar más rápido el cuchillo, va a gastar menos fuerza y la piedra tiene menos riesgo de quebrarse. Entonces, ¿qué podemos rescatar de esto? Que nos va a servir para la prédica de hoy, es que la piedra tiene que estar sumergida y va a poder durar más tiempo, va a poder ser más eficiente y va a estar más preparada para la hora de usarla. Bueno, la vamos a guardar. Quiero que se queden con eso, que la piedra estaba sumergida. Vamos a ponernos de pies para leer. Vamos a estar en el libro de Hechos. Vamos a ver ahorita un hombre que está sumergido en el Evangelio, en la palabra de Dios, y que está a punto de ir, viene desde Asia, ya pasó por la ciudad de Éfeso, y va hacia Jerusalén, pero tiene prisa y tiene que llegar pronto, así que les pide que lleguen a Mileto para dar unas últimas recomendaciones. Es el apóstol Pablo en Hechos capítulo 20, del 17 al 24. Vamos a leer. Cuando llegamos a Mileto, Pablo envió un mensaje a los ancianos de la iglesia de Éfeso para pedirles que vinieran a su encuentro. Cuando llegaron, Pablo declaró: ustedes saben que desde el día que pisé la provincia de Asia hasta ahora he hecho el trabajo del Señor con humildad y con muchas lágrimas. He soportado las pruebas que me vinieron como consecuencia de las conspiraciones de los judíos. Nunca me eché para atrás a la hora de decirles lo que necesitaban oír, ya fuera en público o en sus casas. He tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual, la necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesús. Ahora estoy obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén. No sé lo que me espera ahí, solo que el Espíritu Santo me dice en ciudad tras ciudad que me esperan cárcel y sufrimientos. Pero mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús, la tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Oremos juntos, por favor. Gracias, Señor, por tu palabra, por este tiempo que nos da, Señor, de poderla cantar, Señor, y ahora escuchar la proclamación de tu palabra. Padre, pero te rogamos que seas tú dando la instrucción, la dirección, la sabiduría que necesitamos como tu iglesia, Señor. A cada miembro de esta iglesia, a cada visita, que tú hables directamente a nuestras vidas, Señor. Padre, úsame como tu instrumento, como mero siervo indigno, Señor.
que pueda ser tu Espíritu Santo hablando a mi corazón y al corazón de tu amada iglesia, Señor, al corazón de cada visita, Señor, enseñándonos lo que tú nos estás llamando a hacer, a vivir, a creer, las cosas que tú nos estás mandando a dejar, Señor. Gracias por proveer este lugar para nosotros, por proveer todas las cosas que tenemos hoy acá, Señor, y por el recordatorio que tú haces desde la escuela bíblica hasta ahorita a proclamar tu evangelio. En el nombre de tu Hijo. Amén. Amén, iglesia. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Acabamos de leer la urgencia de un hombre que me hizo recordar durante la escuela bíblica que uno siempre admira a una persona que pasa sumergido en la palabra de Dios. No sé si le ha tocado a alguien que todo el tiempo habla de las cosas del Señor, de su evangelio, y a veces nosotros decimos, quisiera ser como esa persona, quisiera hablar así. Una de esas personas que nos queda como ejemplo es el apóstol Pablo. Él habla de una manera tan comprometida con el evangelio y tan preocupada por las personas que lo vemos aquí en su carta. Antes de ir a Jerusalén, él quiere hablar con los ancianos y obispos de la ciudad de Éfeso. Pero para no regresarse, no retrasar 2 días su viaje, él pide que lleguen a Mileto. Y él está urgido porque él tiene preocupación genuina por ellos y no le basta solo por orar, no está tranquilo solo por estar orando por ellos. No, él quiere hablar con ellos y darles un recordatorio, un ánimo que les recuerde su compromiso con el evangelio y la necesidad que tienen ellos del evangelio y de estar sumergidos en su palabra. Pero esa necesidad, esa urgencia, el estar conscientes de esto, solo lo hará un hombre y una mujer que están sumergidos en la palabra de Dios. Solo así, totalmente. Dios nos invita a permanecer totalmente cubiertos en el océano de su sabiduría, en su palabra, en su evangelio. Pensemos nosotros, quizás no somos esas personas que tan fluidamente podemos hablar del evangelio, o cuando alguien nos cuenta un problema, pues damos alguna solución, pero tal vez algo que pudiéramos haber usado intencionalmente para apuntar a Cristo o para ver la solución eficaz que hay en Cristo, pero desaprovechamos el momento. Pero sí hay momentos de lucidez que tenemos, que estamos pendientes del destino eterno de esa persona, que la persona no solo necesita sanidad física, sino que también Dios quiere llamar a esta persona a que mire su necesidad, sanidad espiritual. Pero nosotros estamos tranquilos, ya le pasó la fiebre. Pero quizás desaprovechamos un momento que teníamos para hablar el evangelio de Jesucristo. Hay momentos en que sí nos damos cuenta y, digamos como decimos en el buen Nica, la pegamos y hablamos de Cristo. Pero no siempre así. Y ese es porque no estamos sumergidos totalmente en su palabra. Para mí, ver la dedicación de permanecer, de tener esa piedra todo el tiempo sumergida, digo yo, así debería estar mi vida, sumergida todo el tiempo en el evangelio, en la palabra de Dios. Y esa es la exhortación que Dios me hace personalmente. Es como Jonás, tan preocupado por la enramada y no se preocupaba por la gente en Nínive. ¿Cuándo nos preocupamos nosotros por un carro que se daña, una pared que se descascara, un celular que se raya, que se quiebra la pantalla? Pero no nos afecta igual saber que nuestros hijos aún no han creído el evangelio, o que nuestros primos, tíos, familiares, amigos no han creído el evangelio. Y nos diría Dios, ¿te preocupas por esa enramada y no por una ciudad entera que se pierde? Entonces, para poder estar con esa preocupación a flor de piel, es necesario estar sumergidos en el evangelio de Dios. Dice nuestro llamado por parte de Jesús en Mateo 28, 19, lo explicaba Pastor Hamilton, donde quiera que vayan, hagan discípulos, que es el famoso ir y hacer discípulos. Pero es donde quiera que andemos, tenemos que discipular, y esto es hablar la verdad de Dios, de manera práctica es hablar la palabra de Dios, hablar el evangelio. A veces nos confiamos por esa calma aparente, por decir, mi tío no ha tenido problemas con el alcoholismo, este mes, estos 6 meses, este año, no necesita el evangelio, pero cuando él cae en el alcoholismo, ahí sí necesita el evangelio. O esa persona que tiene alguna lucha
tal vez de carácter o de envidia, de celos, mientras no muestre síntomas, no necesita el evangelio. ¿Por qué? Porque todo está bien. Nos estamos dejando llevar quizás por cómo se miran las cosas, porque hay aparente calma, relativa calma, pero es necesario estar sumergidos en su palabra para poder ver las necesidades. Solo así vamos a ser, hermanos, conscientes y efectivos, conscientes de las necesidades que tienen los demás y de nuestras propias necesidades, porque cuántas veces hemos descuidado leer la Biblia, porque no estamos siendo conscientes de lo mucho que necesitamos este libro por las palabras escritas aquí, y cuántas veces no hemos sido efectivos. Y no estoy hablando de ser superevangelistas como Felipe, como Esteban, o como Rey Confort, o como cualquier otro que ustedes conozcan. No estoy hablando de esto. Estoy hablando de ser eficaces. ¿Por qué? Porque fuimos usados por el Espíritu Santo. No importa si la persona entendió o si resistió o si reconoció el mensaje de salvación. No, ser efectivo es ser usados por Dios. El resultado de eso no es problema de nosotros, es problema de Dios. La efectividad de nosotros es esa, si estamos sumergidos en su palabra. Pregunta, ¿eres diligente con tu necesidad propia, la tuya, del evangelio? Porque ¿cómo vamos a ser diligentes con las necesidades de los demás si no nos preocupa nuestra propia necesidad? O sea, yo necesito a diario el evangelio. Jesús lo dijo, arrepiéntanse y crean. Habla de una manera continua. Esto es algo que no deja de ser. Porque muchas veces algunas personas dicen cuando se les habla el evangelio, no, es que yo ya me arrepentí. Háblele a otro que no se haya arrepentido. El evangelio se vive en el día a día, arrepentimiento y fe. Y vamos a ver cómo Pablo lo menciona acá también en su advertencia a estos líderes de la ciudad de Éfeso, la iglesia en Éfeso. Velas con premura por la salud espiritual de los demás. ¿Estás pendiente de la salud espiritual de los demás? Esto sería, si estás pendiente de la salud espiritual de los demás, va a pasar lo siguiente. En tu vida va a haber una proclamación que es fluida, o sea, natural y constante. Pero ¿solo te preocupa pasar buenos momentos con tus seres queridos? Los amamos demasiado, a nuestros amigos, seres queridos, pero nos preocupamos por su corazón. Como decía ahora Luis en la escuela bíblica, ¿nos preocupamos por hablarle a ellos o solo por tener buenas fotos de los buenos momentos que hemos vivido con ellos? ¿Qué es lo que nos preocupa más? Dice también, para recordar nuestro llamado, Romanos 10:14, ¿cómo oirán? Podríamos decir, ¿cómo oirán mis familiares y amigos sin haber quien les predique de Cristo? ¿Cómo van a oír tus familiares y amigos sin haber quien les predique de Cristo? Testificar de manera natural es mostrar simplemente la vida abundante que ya vive en Cristo. No es como, es curioso cómo se conecta, Dios hace estas cosas, la escuela bíblica con la prédica. No es cuestión de que, como que dice la prédica que yo tengo que proclamar, entonces me voy a esforzar a proclamar. Y va a ser aquello de que ni siquiera venir oración, no depender del Espíritu Santo, no pasar tiempo en la Biblia, solo tratar de cumplir. No es eso. Aquí está hablando de que ya estás sumergido en la palabra de Dios y muestras de manera natural. Esa necesidad que reconocemos en nosotros mismos es la misma necesidad que ves en los demás. Esta persona necesita de Cristo, al igual que yo. Es cierto, yo ya creí el evangelio, pero yo hoy sigo necesitando de Cristo. Y esa persona sigue necesitando de Cristo y no ha creído el evangelio. Esto es testificar de manera natural, poder llevar una conversación de manera sabia, guiado por el Espíritu Santo. Ahorita es el tiempo de llevar esta conversación a Cristo. Voy a preguntar cómo está su corazón, o voy a preguntarle que qué le está mostrando Dios con toda esta situación. De alguna manera, llevar esto a alguna historia, algún relato bíblico que pueda hacer ver que esto que te pasó a vos ya le pasó a alguien, y lo que Dios esperaba es que tal persona de la Biblia reaccionara de esta manera. ¿Cómo estás reaccionando? ¿Cómo oirán si no hay quien les predica? Si no hay quien les predique.
es mostrar tu vida abundante. Entonces necesitamos esa vida abundante, porque si no va a ser, es que el líder de grupo pequeño me está empujando a evangelizar a mis seres queridos. Entonces tengo que buscar cómo esforzarme para cumplir lo que están pidiendo de mí. Pero ese no es el deleite de tu vida. O sea, el evangelio es para disfrutarse y gozarse. Por eso el llamado de hoy es testifiquemos en todo momento. Y en todo momento porque hemos desperdiciado de lo que va del año más de alguna ocasión donde pudo habernos llevado a hablar de Cristo. Pero solo nos dedicamos a hablar del clima, del Omicron, de muchas otras cosas más, del queso, compartir memes del queso y muchas otras cosas más, pero no preguntar o ser intencionales. Ahora, en este punto, quiero que seamos pues honestos, cada quien pregúntese, ¿me he visto como esas personas que se preocupan por la salud espiritual de las demás? ¿O he sido aquella persona como que esta persona necesita que alguien le hable de Dios? Y yo, sí es cierto, no solo necesita salir a pasear con esta persona o compartir tiempo con ella, también necesita hablarle de Dios. ¿Nos hemos quedado así? Yo diría que sí, si somos honestos, más de alguna ocasión desde que empezó el año. Y ese es el llamado hoy que nos hace el Señor en su palabra, testificar en todo momento y en todo lugar, porque es apremiante el llamado que hemos recibido de Cristo. Como dice Pablo en 2 Corintios 4:2, predica, sea o no sea oportuno, predica de Cristo. En un lenguaje más actual, habla de Cristo. Eso es. Ahora pregunto, ¿cómo haríamos entonces? Si está esa lucha en nosotros, o sea, la otra persona quiere que nosotros prediquemos de Cristo, pero yo lo siento como que es una tarea de un colegio. Sí, me dijeron que tengo que predicar de Cristo. Tiene que estar el deseo y el peso del Espíritu Santo. Entonces, para eso quizás debería de empezar a reconocer mi propia necesidad del Evangelio en mi vida para poder ver la necesidad que tienen los demás. O tal vez estamos cayendo en la mentira de esa señora que nos respondió, es que yo ya me arrepentí, entonces no necesito otra vez el Evangelio. Proclamar el Evangelio tiene que fluir de manera natural, hermanos, pero es por la presencia del Espíritu Santo. No es algo impredecible como que, ahorita sentí el deseo de proclamar el Evangelio, no. Es el Espíritu Santo que nos pone el peso, así como lo ponía en Hechos de los Apóstoles. Ve y habla con esa persona. El Espíritu Santo hablándole a Felipe y le decía, habla con esta persona. Ese mismo, el peso que sentimos nosotros cuando estamos en aquella lucha interna, ¿le digo o no le digo? Le digo, y cuando le vamos a decir, la persona se levanta y se va. O empieza a hablar de otra cosa. Y creo que la situación más vergonzosa en que hemos estado cada uno de nosotros, como personas que queremos dar el Evangelio, es cuando nosotros decimos, sí, es que mira, vas a necesitar esta y esta ayuda, vas a necesitar esto, y la persona nos dice, y tal vez nunca ha visitado una iglesia, yo creo que necesito acercarme de Dios, acercarme más a Dios, y nosotros nos quedamos, no le quise decir eso. ¿Sabes qué? Sí, es lo que más necesitas primero. O sea, nosotros no estamos, al igual que el mundo, dando soluciones materiales, provisionales, pero no estamos siendo intencionales y Dios nos humilla permitiendo estas situaciones. Pero también esto debería ser el despertar de nosotros para saber, las personas y yo necesitamos de Cristo, necesitamos de Dios. Y ahora diríamos, pero ¿por qué hablar de esta manera? Si acaso no estamos aquí hoy domingo en la iglesia. Pero te pregunto, ¿ha estado tu vida sumergida en la palabra de Dios? ¿Ha estado tu vida sumergida, tu corazón sumergido en el Evangelio de Jesucristo? Entonces, ¿podrías decir de qué has visto tu necesidad en esta semana? ¿O no la has visto? No es necesario que responda. Es para meditar en nosotros mismos. Analiza tu semana, los tiempos en la palabra de Dios, los tiempos de oración. Y esa es una vida sumergida totalmente. Sumergido es estar totalmente cubierto. ¿Ha sido una vida sumergida o solo salpicada por la palabra de Dios? Tu vida tiene que estar sumergida. Y es increíble cómo un predicador famoso de sana doctrina dice que él, aparte de que lee bastante la Biblia y dedica muchas horas,
Aparte de eso, cuando él no está leyendo y está haciendo algún oficio, él canta, aunque sea en su mente, porque dice que por la tendencia pecaminosa de su corazón, él necesita estar recordando las verdades de Dios. Si no puede cantar de manera audible, por lo menos él canta en su mente. Y esta es una vida que cuando sale de estar totalmente sumergida en la palabra de Dios, sigue siendo empapada de la palabra de Dios. ¿Recuerdan el asentador que se puede sacar del agua, pero se sigue remojando para que siga siendo efectivo? Es lo que necesitamos nosotros, ser llenos de la palabra de Dios y ocupar estos tiempos. Puede ser incluso escuchar las canciones, alabanzas, que nos recuerdan del carácter de Cristo, del Evangelio de Jesucristo, de la santidad de Dios. ¿Ha estado así tu semana? Entonces yo creo que deberíamos de meditar. Dios me está llamando, Dios nos está llamando a vivir más en dependencia del Espíritu Santo, renovando nuestro corazón, nuestra mente en su Evangelio. Sí debemos esforzarnos, pero no para cumplir o para quedar bien con un líder de grupo pequeño, o para quedar bien con un hermano más maduro de la iglesia que me dijo, tenés que proclamar. Debemos esforzarnos para vivir llenos del Espíritu Santo, pasando tiempo en su palabra y dedicando tiempo a la oración. Yo creo que las veces que has sido más consciente de las necesidades de los otros, del Evangelio, es cuando has pasado más tiempo en la palabra y en la oración. ¿Sí o no? Así es cuando andamos más lúcidos y más conscientes, esta persona necesita. Y es cuando has logrado ser más efectivo, cuando has dedicado esos tiempos a estar sumergidos en su palabra. Vamos a ver algo, porque dice Pablo, él empieza a hablar con ellos. Miren la constancia de Pablo en el versículo 18. Ustedes saben que desde el día que pisé la provincia de Asia hasta ahora, es decir, todo el tiempo que he estado acá en esta franja de Asia, recorriendo estas ciudades, he hecho el trabajo del Señor. Entonces, ese es el llamado de Dios para nosotros, todo el tiempo. Por eso dice Jesús, vayan y hagan discípulos. Donde quiera que anden, hagan discípulos. Y es lo que Pablo está haciendo. Pablo entendió la gran comisión, pero esto es porque el Espíritu Santo lo guía a él a entenderla de esta manera. Y el Espíritu Santo hoy nos dice a nosotros que la entendamos de esta manera. Donde quieras que vayas, haz discípulos. Dice él que desde el día que empecé aquí hasta ahora he hecho el trabajo del Señor con humildad y con muchas lágrimas. Aquí hay 4 principios de la obediencia de Pablo, porque como decía Pedro y Juan en Hechos 4, no podemos dejar nosotros de predicar de Cristo. No podemos nosotros dejar de hablar de Cristo. Presten atención. Despréndense un tiempo de sus celulares, por favor. No podemos nosotros dejar de hablar de Cristo. Hay 4 principios, 4 principios, vamos a ver unos 4. Pablo dice que él ha trabajado todo el tiempo para el Señor. Dice primero, trabaja para el Señor con humildad y devoción, con humildad y entrega. Trabaja para el Señor, o podríamos decir, sírvele al Señor. Y la pregunta sería para nosotros, ¿estoy sirviendo al Señor con evangelismo hacia las personas que amo? ¿Estoy dándole el mensaje a las personas que yo tanto amo, que me gusta compartir con ellos muchos momentos durante la semana, ya sea en la casa, en el trabajo o los fines de semana? Si vas a una liga de fútbol, si vas a la universidad o a cualquier cumpleaños, actividad, estás logrando compartir con personas que no han oído de Cristo y estás siendo de ánimo para aquellos que andan en debilidad o sufriendo, tal vez con alguna lucha, has sido de ánimo y lo has llevado a Cristo. Ese es hacer tu trabajo. Ahora hay algo interesante aquí que dice Pablo que lo ha hecho con humildad. Aquí dice humildad y devoción, pero él dice que lo ha hecho con humildad y lágrimas. Él ha estado con lágrimas. ¿Y por quiénes ha llorado Pablo? Ha llorado por 3 grupos. Los que aún no han conocido de Cristo, y como está hablando con los líderes de la ciudad de Éfeso, está hablando con los líderes de Efesios, entonces él está llorando
por las personas que aún no han conocido a Jesucristo en esa ciudad. Y aparte de eso, Él está llorando por los que siguen luchando, o sea, ya creyeron el Evangelio, pero por inmadurez siguen luchando, batallando con su carne. ¿Y por qué batallan con su carnalidad, con su pecaminosidad? Porque están batallando en sus propias fuerzas y eso a Él le produce lágrimas, Él le produce llanto. Él dice, he hecho mi trabajo con humildad. ¿Se acuerdan la escuela bíblica? Hablar en verdad y gracia, en verdad y amor. He hecho mi trabajo con humildad y lágrimas por los que no han conocido de Cristo y por los que luchan en contra de la carne en sus propias fuerzas. No vienen al Espíritu Santo para depender de Él. Y entonces, ¿cómo luchar contra el pecado? Para dejar de ser inmaduro o darle terreno a la carne para que nos lleve al pecar. ¿Cómo hacer eso? Pasar sumergidos en su palabra. No sé cuánto tiempo pasás con tu Biblia, no sé, pero te diría, si son 5 minutos, ¿por qué no probás con 10? Hoy domingo por la noche, mañana lunes en la mañana. Y si son 10, ¿por qué no probás con 20? Empezá como, no sé si recuerdan aquella clase, con pequeños pasos, pero sí deberías de pasar sumergido en la palabra de Dios. Es increíble, nosotros somos como un recipiente y qué toneladas de información recibimos del trabajo, la escuela, la universidad, el mundo, cosas banales, cosas de distracción y cosas pecaminosas. Es toneladas lo que entra a nuestro corazón, pero ¿cuántos gramos a veces recibimos de la palabra de Dios? Y decimos, no me va a afectar tener estas 10 toneladas de tierra con esta gotita de agua. No me va a afectar. Eso es el descuido y es el llamado de Dios para depender del Espíritu Santo. Quizá, hermanos, lo que nos hace a veces seguir como inmaduros luchando con algún pecado de avaricia, codicia, mentira, celo, envidias, contienda, amargura o falta de fe, porque también eso es pecado. Quizás lo que nos ha hecho estar hasta este punto luchando con eso es porque estamos en nuestras propias fuerzas, pero también no hemos hecho 2 cosas. La primera es cortar todo aquello que nos puede llevar a pecar. Es decir, no son cosas pecaminosas, pero estar expuesto constantemente a eso te va a abrir un canal y el día de mañana va a ser, y si esto lo transformas en un pecado, y el día de mañana va a ser, ¿por qué no? Lo primero es eso, cortar estas cosas que están, es como que ponemos una barda con unos animadores y están entreteniéndote, pero después sirven también para animarte a pecar en contra de Dios. Entonces quedan como vías de conexión para el pecado y nosotros. Es necesario cortar esas cosas primeramente y luego nutrir nuestro corazón de la palabra de Dios. Tal vez simplemente no es dejar de hacer las cosas que haces, sino es balancear mejor tu vida. Pablo derramaba sus lágrimas por estas personas. ¿Derramas tú tus lágrimas por este tipo de personas? Y hay un tercer grupo, los falsos maestros. ¿Y qué es un falso maestro? Un falso maestro no es un nuevo creyente que está luchando con las verdades del Evangelio que no ha podido entender. Un falso maestro no es un incrédulo que se resiste a la verdad de Dios. Un falso maestro es aquel que llega a una iglesia y quiere imponer cosas contrarias a la verdad de Cristo y que quiere que en esa iglesia se enseñe eso que no es del Evangelio de Jesucristo. Ese es el falso maestro. No es el incrédulo, no es el inmaduro en la fe, es el que a fuerza quiere imponer en la iglesia que hagan las cosas de una manera que no está en la palabra de Dios. Y para no decir, aquí les traigo esto, hagamos esto, que no es de la palabra de Dios, va a decir, esto es de la palabra de Dios. Por eso es un falso maestro. Entonces Pablo también llora por esto porque se preocupa por las personas que están escuchando a esta gente. Ahora yo pregunto para nosotros, ¿nos preocupamos por las personas, nuestros seres queridos que no han creído el Evangelio? Por nuestros seres queridos y nuestros hermanos de acá de la iglesia que siguen luchando con algún área donde son inmaduros. Porque una cosa es regañar a alguien o exhortar a alguien, pero otra cosa es sufrir por esa persona, que te pese realmente por el amor que le tienes a esa persona.
Y nos preocupamos también porque los seres queridos nuestros están expuestos a falsos maestros, con doctrina de hombre. Eso debería de producir en nosotros un peso. Luego dice, soporta las pruebas que vienen por ser un testigo del Señor. Ese es el ánimo de Dios para nosotros, hermanos. Y vemos que dice Pablo, no me eché para atrás a la hora de hablarles la verdad de Dios, sea en público o en sus casas. Dice aquí, no te eches para atrás a la hora de hablar la verdad de Dios. Sea que te toque hacerlo aquí en la iglesia o hacerlo en tu casa. Y esta es la integridad del creyente. ¿Eres íntegro? ¿Hablas en tu grupo pequeño y en la iglesia? Bien. ¿Hablas en tu casa? Eso es integridad, hermanos. En público y en privado. Llama a todos a Cristo únicamente con su evangelio. Dice Pablo, solo tuve un único mensaje. Y dice que su mensaje se trataba de lo siguiente, en dos partes. El arrepentimiento de los pecados para volverse a Dios, que dice la Reina Valera, el arrepentimiento para con Dios y la fe en Jesucristo. Esas son dos secciones importantes del evangelio, arrepentimiento y fe. Y si ustedes recuerdan, enseñanzas atrás, escuelas de discipulado, esas es las dos piernas del cristianismo con que va a caminar la vida cristiana. Arrepentimiento y fe, arrepentimiento y fe. Así que no es cuestión de, no, es que yo ya me arrepentí. Arrepentimiento y fe. Y ahí está, lo dice Pablo. Lo pueden ver en el versículo 21, que él habla del arrepentimiento para con Dios y la fe en Jesús. Son los dos elementos de su evangelio. Hermanos, seguir estos principios va a traer beneficios para nosotros y para los demás. No es cuestión de que porque lo pidió el líder o porque la prédica decía eso, ahora me veo obligado. Busca la dependencia del Espíritu Santo para que sea el deleite de tu vida, estar anunciando a otros de la vida eterna, de la esperanza eterna. Recuerda, son las personas que amamos, son las personas que nos interesan. ¿Por qué no verlos en la vida eterna? ¿Por qué solo vivir 80 años con ellos? ¿Por qué no hablarles de Cristo para que vayan a vida eterna? ¿Por qué suprimir su mensaje sabiendo que van a condenación eterna si no han creído que Jesucristo es el Señor, si no se han arrepentido de sus pecados? Arrepentimiento y fe. Seguir estos principios nos va a dar muchos beneficios. Primero es disfrutar la relación que tenemos con Dios. ¿Te gustaría sentir ese deleite pleno que da la relación íntima con Dios? Está disponible para todos nosotros. Solo tenemos que hacer lo que Dios nos llama a hacer, estar sumergidos en su palabra, preocuparnos por nuestra salud espiritual y por la salud espiritual de los demás. También va a traer el beneficio de guiar a otros a una relación auténtica. Porque mucha gente hoy cree que tiene relación con Dios, pero realmente están lejos de Dios y siguen siendo enemigos de Dios. Pero hay un falso maestro que no se ha preocupado por ellos y no les ha dicho la verdad porque quiere tenerlos ahí ofrendando. Y no le importa a dónde van. Por eso no ha mostrado el amor genuino de decir, necesitas arrepentirte de tus pecados y creer que Jesucristo es el Señor. No, solo le enseña escalones y escalones de esfuerzo humano. Pero con el Evangelio de Jesucristo podemos dar la oportunidad a las personas de una relación auténtica. Ahora, si las personas creen o no, eso no es nuestra parte. Nuestra parte es anunciar, solo dar el rollo con el mensaje. La parte de que la persona crea o no es el Espíritu Santo llamando a la persona a vida eterna, a convicción de pecado y a reconocer el señorío de Cristo. Y por último, nos va a ayudar a ser más conformados a la imagen de Jesucristo. Podemos ver algo, volver a Hechos, capítulo 20, del 22 al 23. Vamos a ver cómo Dios usaba distintos escenarios para hacer a Pablo más como Cristo. Dice, ahora estoy obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén. Es por eso la prisa de Pablo. No puede desviarse a Éfeso, por eso los manda a llamar.
No sé lo que me espera ahí, solo que el Espíritu Santo me dice en ciudad tras ciudad que me espera cárcel y sufrimiento. ¿Ven eso? Él ya sabe que le espera cárcel y sufrimiento, pero él tiene que seguir avanzando cumpliendo la voluntad de Dios. Al inicio del llamamiento de Pablo, él siguió predicando de ciudad en ciudad y llegó a la ciudad de Éfeso. En el capítulo 19 pueden ver, Jesús le dice en una ocasión al apóstol Pablo: así como sufriste ahorita por predicar mi evangelio, te va a tocar también hacerlo en Jerusalén. Entonces Jesús ya le está indicando que él va a seguir sufriendo por el evangelio. Y ya Pablo ya sabe que esto va a ocurrir. Pero él sigue avanzando. ¿Qué está haciendo él? ¿No les recuerda esto como en el Getsemaní, cuando estaba Jesús diciendo: Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía? Es lo mismo, el querer hacer la voluntad del Padre, el querer hacer la voluntad de Dios, la voluntad de Cristo para nosotros, a pesar de que nos lleve a sufrimiento y cárcel, a pesar de que nos lleve a oposición, a cierta resistencia, a cierto rechazo. Si realmente amamos a nuestros seres queridos, vamos a romper es que yo quiero que me siga dando su afecto, me da miedo que me rechace. Quiere decir que mi miedo hacia el rechazo de mi familiar es mayor que mi amor por él. Porque si yo lo quiero en la vida eterna, aunque me rechace, voy a hablar, porque esta es una oportunidad que Dios me está dando ahorita. ¿Qué sabemos si Dios lo llama a vida eterna por medio de este tiempo ahorita? O esto le hace querer acercarse a las cosas de Dios y ver en su palabra la verdad. Entonces, estamos poniendo el miedo al rechazo, el amor propio por encima del amor a los demás y por encima del amor a la voluntad de Dios. Vemos aquí que Pablo está haciendo el mismo carácter de Cristo, está siendo conformado a la imagen de Cristo. Es decir, que mientras más proclame, sí, es cierto, más te van a rechazar, pero más va a ser conformado a la imagen de Cristo y más posibilidad hay de que Dios use ese tiempo, esa situación difícil, ese rechazo para atraer a alguien a vida eterna. Ese es el gran privilegio que tenemos, amada iglesia. Poder, digamos así en cierto sentido, sabiendo que somos puros instrumentos en las manos de Dios, instrumentos del Espíritu Santo, poder dar la invitación a la vida eterna. Es decir, el Señor llama a todo hombre en todo lugar a que se arrepienta y crea en Jesucristo. Tenemos esa oportunidad, ese privilegio de cambiar el destino de alguien, hablando de manera humana. Nosotros que no sabemos cómo termina cada alma, solo Dios sabe eso. Pero nuestro llamado es a predicar a toda criatura, como dice Marcos, predicar a toda criatura, a todos, en todas partes. Punto número 2, testificamos a pesar de la oposición, así de manera descriptiva, porque este punto es por fe, que nosotros como Iglesia Bíblica Petra Managua testificamos a pesar de la oposición y de las consecuencias. El punto ya no te está mandando a hacer algo, está describiendo, porque es por fe. Se trata de la gloria de Dios y es para el bien de los demás y el nuestro. En ese orden, a como es el Evangelio, para el bien de los demás y en segundo el nuestro. Y primero que todo, la gloria de Dios. Por eso testificamos a pesar de la oposición, hermanos. Por fe. Ese es nuestro llamado hoy. Ahora podríamos decir, bueno, yo no cuido la parte espiritual de mis seres queridos, de mis amistades. Bueno, ahorita hay alguien que lo hace, no necesito hacerlo yo. Pero yo sí me preocupo porque tengan las cosas que necesitan para su día a día. Yo sí lo amo. El pastor está diciendo que yo no tengo amor verdadero solo porque no le hablo de las cosas que están en la Biblia. Yo sí lo amo. Es más, ando preocupado porque ahorita no tienen sus zapatos para entrar a clase. Y eso lo ando aquí porque ando pensando en ellos todo el día. En el caso de los hijos, buscando los zapatos para complementar el uniforme. Yo sí lo amo porque me preocupa que no tienen una buena mochila para este año.
La que tienen ya está rota, ya está aquí, ya está fregado el zipper. Entonces ando preocupado por ellos. Yo sí los amo. Esas son preocupaciones temporales y es el llamado a nosotros de los padres de velar por las necesidades de nuestros hijos, claro que sí. Pero nos preocupamos por las almas de nuestros hijos, por la vida eterna que ya tienen en su corazón, porque dice Eclesiastés que Dios ha puesto la eternidad en el corazón del hombre. O sea que Dios ha puesto la eternidad en el corazón de nuestros niños, de nuestros familiares, de nuestros amigos, esos compañeros de trabajo con el cual pasamos todo el día y más de algún momento hemos tenido la ocasión de hablar con ellos y han sido ellos los que dicen, ¿sabes qué? Yo creo que debería de acercarme al Señor. Bueno, dicen, yo creo que debería de buscar las cosas de Dios. Y nosotros, era yo el que tenía que decir esa parte. O sea, esas personas que están ahí, que nos preocupamos por ellos, no ha sido una preocupación real quizás, porque la preocupación real por alguien, el amor real por alguien, es predicarles a Cristo, es hablarles de Cristo, es velar por su destino eterno. Esto es como que alguien tenga una casa nueva y solo se preocupe el primer mes porque la casa esté limpia, lampaseada, la pintura nítida y todo nítido. Pero después del segundo mes ya, se dejó de lampasear esta casa. ¿Por qué? Porque solo era una preocupación para un mes. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con preocuparnos, por ejemplo, por nuestros hijos? Porque te vas a preocupar por tus hijos 80 años y el resto de su vida, hay que miren lo que le pasa. Es lo mismo en relación de tiempo. Me preocupo por mis hijos mientras yo esté aquí con vida por sus beneficios materiales. Sí, es nuestro deber como padre. Pero ¿qué hay del alma eterna que Dios ha puesto en el corazón de nuestros hijos? Es que allá están los maestros de Petra Kids. Allá está su tía que sabe más que yo. Allá está su papá, su tío. Yo no, yo soy el de los uniformes, el de los cuadernos. Jesús nos muestra cómo Él tenía compasión por la gente y les dio de comer, pero también les habló el Evangelio. Así que es una preocupación integral, preocupado por el día a día, pero primeramente preocupado por la vida eterna de nuestros seres queridos. Ese, el que tú podrías decir que es tu mejor amigo, en el caso que sea un hombre, o tu mejor amiga, en el caso que sea una mujer. ¿Le has proclamado de Cristo alguna vez? Entonces preguntaríamos, ¿cómo es que es tu mejor amigo? ¿Cómo es que lo amas tanto? Entonces no es cuestión de solo preocuparse por el día a día. Te voy a hacer una pregunta. ¿No piensan que preocuparse solo por los demás de manera temporal, de manera pasajera, sería solo como porque, bueno, ni modo, soy su familiar, o bueno, soy su cercano? Eso es lo que hace la familia, preocuparse unos por otros. Bueno, normalmente, entonces lo tengo que hacer. O tal vez por conveniencia. Si esta persona no fuera tu amigo, tu familiar, tu ser querido, no velaras por sus necesidades temporales. Tal vez lo haces porque tiene que ver algo contigo, por esa relación que ya existe. Y si no existiera esa relación, yo no he visto que le compre un par de zapatos a un hijo que no sea de los míos, pues. O sea, uno normalmente, o si va a ayudar a un sobrino, también uno, o a alguien aquí de la iglesia, pero no es como que agarra uno así random a la calle. Este año no le compro zapatos a mi hijo, voy a buscar a 2 chavalos que miren la calle y les voy a comprar un par de zapatos. No es así, ¿verdad? Tienen una relación con nosotros, por eso nos preocupamos por ellos. Pero ahora, la pregunta es, ¿será que es solo por eso que nos preocupamos? ¿Por nuestros seres queridos? Porque es que te trabaja conmigo, porque es que ella trabaja conmigo. Somos compañeros de trabajo, porque es que nos conocemos desde la universidad, somos grandes amigos. ¿Esa es toda la preocupación? ¿Porque hay una relación? ¿O es porque te preocupa el destino eterno de esa persona? Así como Pablo no podía desviar su viaje, pero él tenía que hablar con la iglesia de los Efesios. Por eso él dijo, vengan para que hablemos antes de que yo vaya a Jerusalén.
Esto es amar como Cristo amó. Y el Señor Jesucristo nos dijo en Juan 15:12, ámense unos a otros como yo los he amado. ¿Y cómo nos amó Jesús? Se preocupó por nuestras necesidades espirituales y por nuestras necesidades materiales. ¿Sí o no? El Señor nos ha bendecido tanto espiritualmente como materialmente. Empezando, ¿alguien quiere evidencia de una bendición material? Estás con vida en este servicio. Ya está, aunque andemos enfermos o asintomáticos. Bueno, pero sí, el Señor nos ha bendecido con su evangelio y con la vida. Tal vez no la salud completa, pero sí podríamos decir de manera general con la salud. No estamos en la cama de un hospital, gracias a Dios. Entonces sí, el Señor ha cuidado por las dos partes, espiritual y física. Hagamos nosotros lo mismo, cuidar espiritual y físicamente a las personas que amamos. Dice aquí, testificamos a otros porque amamos como Cristo nos ama. Hermanos, anunciemos el evangelio de la maravillosa gracia de Dios. ¿Ven aquí cómo testificar es amar como Cristo amó? Quiere decir que si nosotros no estamos testificando, es más, si yo no estoy proclamando a mis seres queridos, es porque no estoy amando a mis seres queridos como Cristo me amó. Porque Cristo no solo se preocupaba por multiplicar la comida, no solo por multiplicar el pan y los peces, no. Él también se preocupaba por hablarles, porque estaban como ovejas sin pastor, una nación entera como ovejas sin pastor. Entonces quiere decir que no estamos amando como Cristo amó, y como Dios es amor, quiere decir que no estaríamos amando con el amor verdadero, si no nos preocupamos por las dos áreas. Con lo que tengas, hermano. No importa el conocimiento que podrías creer que es básico, pero es profundo, porque el evangelio de Jesucristo. No importa que no seas un líder de esta iglesia, pero tienes un conocimiento sólido. Son las verdades del evangelio. El llamado a dejar el pecado y confiar en Jesucristo para vida eterna. Ese es el mensaje que predicas. No necesitas un curso de 2 años para predicar esa verdad. La mujer samaritana creyó y salió a su comunidad a decir que había encontrado al Cristo, al Mesías. ¿La mujer necesitó un curso de evangelismo? No, solo necesitó creer el evangelio para poder transmitir, proclamar el evangelio. Y esas verdades están ahí para que nosotros veamos que no necesitamos eso. Si Dios nos permite prepararnos mejor, está bien, pero mientras tanto, ¿por qué vamos a esperar un mes para predicar? ¿Un año? ¿Por qué? ¿Y por qué no haces? O sea, ya cree el evangelio con lo que está en tu corazón ahorita. Eso mismo puede servir para que otra persona crea también el evangelio. ¿O no fue suficiente? Entonces, esas verdades que estás creyendo son las que vas a transmitir a otros. Y si Dios te da la oportunidad para aprender y profundizar más y más, pues gloria a Dios también. Será para bendición. Vamos a leer algo aquí mismo en Hechos, una porción que no leímos juntos al inicio. Dice Pablo en el versículo 25. Y ahora sé que ninguno de ustedes a quienes le he predicado del reino volverá a verme. Declaro hoy que he sido fiel. Si alguien sufre la muerte eterna, no será mi culpa. Miren bien cómo está hablando el apóstol Pablo. Yo he sido fiel, dice Pablo. Si sufren muerte eterna, es decir, si el día de mañana despiertan en el infierno, no va a ser mi culpa, dice el apóstol Pablo, porque yo fui fiel en predicarles. Es como que Pablo les está diciendo, vean ustedes de que sean fieles en creer esto que les he predicado, y cuando prediquen sean fieles en predicar a otros, para que si el día de mañana esos otros despiertan en el infierno, no sea culpa de ustedes por lo que fueron fieles en proclamar. Dice Pablo, declaro que he sido fiel, y si
Si alguien sufre la muerte eterna, no será mi culpa. Dice el 27, porque no me eché para atrás a la hora de declarar. Hermano, esta frase suena 2 veces en la porción que estamos leyendo y ha puesto un gran peso en mí. ¿Cuántas veces yo me he echado para atrás? ¿Cuántas veces nos hemos echado para atrás a la hora de predicar y decimos, yo hubiera hablado a esta persona, o ahorita que me comentó eso hubiera sido el tiempo? Y nos acordamos ya como a las 2 horas, estaba fácil y hubiera dicho tal cosa. Porque ese es el llamado que Dios nos hace hoy a profundizar en su palabra, a pasar tiempo en su palabra, sumergidos en su palabra. Porque no me eché para atrás a la hora de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. Esto es, como dice la Reina Valera, todo el consejo de Dios. La justificación que hay por medio de Cristo, la redención, cómo Cristo nos compra, que éramos esclavos del pecado y ahora somos esclavos de Jesucristo, pero somos esclavos libres en Cristo. La redención, la justificación, la propiciación, cómo Cristo es el que intercede por nosotros ante el Padre. Él es nuestro sumo sacerdote y todo esto es todo el consejo de Dios. Te ha restringido a hablar sobre algunas partes, es que esto sí lo tolera este amigo mío, este familiar, esta parte no la tolera, entonces no se la digo. Pero aquí dice todo el consejo de Dios, toda la verdad de Dios, todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. Para terminar, hermanos, testifiquemos fielmente del Señor. Testifiquemos de manera que si alguien, un ser querido nuestro, no despierte el día de mañana diciendo, este sabía de esto y no me advirtió, y hoy estoy aquí, eternamente sufriendo en el infierno, ¿qué costaba? Era mejor que nos peleáramos un mes y estar juntos en la vida eterna y no pasar aquí, me hubiera dicho. De seguro que Él está allá arriba en los cielos, en la vida eterna con Cristo. Seamos fieles en testificar. Hablemos todo el consejo de Dios a todos los hombres. Esto es serio. Se trata de preparar a tus hijos con las pequeñas dosis que puedas del Evangelio. Cosas pequeñas y simples para niños pequeños y cosas un poquito más desarrolladas para niños de 8 años. Lo que ellos puedan entender. Un niño de 2 años, incluso a un bebé recién nacido, cantarle las mismas cosas que cantamos en la iglesia, cantarle a ese bebé recién nacido. Y el Señor nos humilla, Jesucristo, porque aunque le estás cantando y nosotros decimos, pobre bebé, no entiende ni lo que le estoy cantando, Jesús te responde que Dios perfecciona la alabanza en los niños de pecho. O sea, que ese niño con ese balbuceo canta mejor que tú, que estás cantando teología profunda. Ese niño canta mejor que tú al Señor, porque el Señor perfeccionó la alabanza en la boca de los niños de pecho. Testifiquemos al nivel que los niños nos puedan comprender y que la gente nos pueda entender. Un mensaje simple, claro, pero verdadero. No estemos diluyendo. Seamos diligentes porque esto es serio. Es nuestra misión. Vayan y hagan discípulos. Vayan y hagan discípulos. Y es el llamado de Dios para toda la iglesia, no solo para los 11 apóstoles, perdón. No es solo para ellos, es para toda la iglesia. Porque el Señor llamó a cada hombre, a cada mujer, a que hablara las verdades de Dios. Si no, cuando la mujer samaritana salió corriendo a anunciar las verdades de Cristo, Jesús la hubiera agarrado. No, ¿a dónde va? ¿Anunciar el evangelio? No, usted no puede, solo los 11 apóstoles cuando yo les diga. Pero no fue así. Él dejó que ella fuera a anunciar. Así que Dios está esperando que como sus discípulos, todos anunciemos. Todos tenemos aquí algún conocido no creyente, algún familiar inconverso que necesite escuchar el evangelio esta semana. Y ese es el llamado de Dios para nosotros. O cuidado, y somos nosotros también. Así que revisa en tu corazón si has creído el evangelio realmente, si has entendido esto de arrepentirse de tus pecados y creer que Jesucristo es el Señor,
Que no sea ese falso arrepentimiento de como salí expuesto, entonces me tuve que alejar de ese pecado. Como me metió a vergüenza, estoy dejando ese pecado. Como me siento culpable, estoy dejando ese pecado. Como sé que este pecado me puede llevar al infierno, estoy dejando ese pecado. Incluso ahí, el arrepentimiento genuino es: Dios mío, he pecado contra el cielo y contra ti. Señor, contra ti he pecado. Mi pecado te ofende. Es más, mi corazón pecaminoso ofende a Dios. Y ese es el arrepentimiento genuino. Saber que tenemos que alejarnos del pecado porque es ofensivo y deshonroso para el Señor. Le darás buenas cuentas al Señor al dar las buenas nuevas. ¿Qué cuentas le darás al Señor? ¿Cuál es tu nivel de compromiso con el Evangelio? ¿Cuál es tu nivel de compromiso con la gran comisión? Vayan y hagan discípulos. O mejor dicho, en un español actual, donde quiera que anden, hablen a la gente de Cristo. ¿Cuál es tu compromiso con proclamar el Evangelio? Sumérgete en su Evangelio. Oremos. Gracias, Señor, por este tiempo que nos das, por tu palabra, Señor, y por el día de hoy. Has usado todo como recurso para llamarnos a proclamar el Evangelio. Tú sabes, Señor, a qué persona nos va a poner frente a frente para darle esa esperanza de vida eterna que tú ofreces por medio de pecadores que fallan como nosotros, Señor, pero que son tus vasos de barro que tú usas para tu gloria, Señor. Solo tú sabes a quién tendremos de frente para hablarles de Cristo, Señor. Padre, prepara nuestro corazón para poder hablar en gracia y verdad, en verdad y amor, en humildad y devoción a ti, Señor. Humildad ante ti, Señor. Para poder hablar porque nos preocupa realmente la gente, Señor. Nuestros familiares, amigos, seres queridos, Señor. Padre, pon ese peso, que veamos la necesidad que tenemos del Evangelio, Señor. Quizás estamos luchando con pecados, Señor. Envidia, chisme, contienda, Señor. Vanagloria, orgullo, lascivia, Señor. Quizás estamos luchando con estos pecados, Señor, porque no hemos estado sumergidos en tus palabras, Señor. Y por eso es que hemos descuidado la proclamación del Evangelio en nuestras vidas, Señor. Tú has llamado a hombres y a mujeres para proclamar tu verdad, Señor. En todo tiempo, sea o no oportuno, Señor. A toda criatura, Señor. Que seamos fieles proclamando tu verdad, Señor. En el nombre de tu Hijo. Amén. Amén, iglesia.